El tema de este video es distribución de fuerza sísmica en altura. Es una continuación de lo que hemos visto del cálculo sísmico para edificios de un nivel, pero en este caso aplicado a un edificio que tiene más niveles. También vamos a hacer uso del método estático, es decir, el método que reemplaza la acción del sismo por fuerzas estáticas horizontales equivalentes a esa acción y que esa fuerza se encuentra aplicada en los centros de masa de cada entrepiso o a nivel de losa en el caso de los edificios de varios niveles como vemos acá. Entonces tendríamos la fuerza sísmica 1 en el nivel 1, fuerza sísmica 2 a la altura del entrepiso del nivel 2, fuerza sísmica 3, fuerza sísmica 4. Es decir, el método también se pueden calcular mediante métodos dinámicos para otros casos, pero si se cumplen ciertas condiciones, hacemos uso del método estático. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para hacer uso de este método? Una, que el reglamento CIRSOC admite que se emplee este método cuando el edificio tenga hasta 4 pisos o no superen los 14 metros de altura. También debe tener una cierta simetría en planta y ahora, como estamos viendo edificio en altura, esa simetría también se debe repetir en cada uno de los niveles y también en la vista del edificio, es decir, debe haber simetría en planta y en altura. También deben ser los sistemas estructurales o los tipos estructurales, pueden ser pórticos, muros, pueden ser las triangulaciones y el diafragma horizontal rígido que debe estar presente para vincular a todos estos elementos verticales. Es decir, con esos elementos o con esos sistemas se deben generar sistemas estructurales que sean claros y que sean simples. Después, evitar efectos torsionales debido a estructuras muy asimétricas del proyecto arquitectónico, es decir, evitar que haya excentricidad muy importante entre centro de masa y centro de rigidez. Y después lo otro que es evitar que los elementos no estructurales modifiquen el comportamiento estructural previsto, como puede pasar en el caso de que se quiera cubrir el vano de un pórtico con un muro de mampostería que es rígido, con lo cual va a hacer que el pórtico no se pueda deformar de la manera prevista. Hay ciertos conceptos que hay que seguir eh, o que hay que tener en cuenta al momento de calcular, que el edificio se comporta de la misma manera que una viga empotrada, es decir, el edificio se encuentra, mediante su fundación, se encuentra anclado al terreno, es decir, se encuentra empotrado en el terreno. Entonces, cuando recibe las fuerzas horizontales del sismo, se comporta de la misma manera que si tuviésemos una viga que se encuentra empotrada en un extremo. Luego, el edificio es un mecanismo estructural integral y está constituido por un conjunto de planos resistentes, tanto horizontales como verticales, que era a lo que me estaba haciendo referencia recién cuando hablaba de los elementos resistentes verticales como muros, pórticos o triangulación y el elemento resistente horizontal que es el diafragma. Tanto elementos verticales como horizontales conforman un sistema estructural que justamente es ese sistema estructural que debe ser claro y simple. Las acciones horizontales sobre el edificio provocan un momento de vuelco que tiene que ser absorbido por el conjunto resistente, por el conjunto de los elementos verticales y horizontales del sistema. Todos los planos horizontales son considerados indeformables en su plano y con una rigidez suficiente como para cumplir la función de conectar los planos verticales sin que se produzcan desplazamientos relativos entre ellos. Es decir, cada uno de estos diafragmas son elementos rígidos, resistentes, que distribuyen la fuerza a los elementos verticales que se encuentran vinculados a él. Y para este nivel de análisis se considera suficiente la aplicación de las fuerzas horizontales en dos direcciones ortogonales en forma independiente. Como lo hemos hecho para el caso anterior, vamos a considerar una dirección de análisis en X y una dirección en Y. Lo más importante en este caso, entonces, para un edificio en altura, obviamente que nosotros acá para poder emplear el método estático para una zona 4 como la de San Juan no vamos a emplear, no podemos hacer un edificio con esta cantidad de pisos, sino con las limitaciones que indiqué anteriormente, pero el concepto es el mismo. Es decir, tenemos el edificio que se encuentra empotrado en su base y lo vamos a analizar de la misma manera que si fuera una viga que se encuentra empotrada en uno de los extremos y que recibe
fuerzas verticales, que eran las fuerzas horizontales del sismo que actúa a cada nivel de entrepiso. Entonces, como es similar el estudio del edificio en altura al de una viga empotrada, obviamente que sus diagramas de momento flector y de esfuerzo de corte son los mismos que para una viga con un empotramiento en el extremo y con cargas concentradas ubicadas a nivel de cada losa o de cada entrepiso. Entonces, en este extremo el momento será nulo, mientras que el máximo momento flector se encontrará en la base, y lo mismo pasa con el esfuerzo de corte, donde el esfuerzo de corte es menor en el extremo y el máximo esfuerzo de corte se encuentra en la base del edificio. Esto es lo que estábamos viendo recién. Entonces, estos son los diagramas para el caso de una viga con esta situación de carga, y cuando lo analicemos como edificio en altura, los diagramas de momento flector y esfuerzo de corte son exactamente los mismos. Como ejemplo vamos a ver este caso. Es un edificio destinado a vivienda que se encuentra en la capital de la provincia de San Juan, es decir, zona sísmica 4. Para poder cumplir dentro de las limitaciones que establece el reglamento, este va a tener una planta baja y 2 niveles superiores más. La superficie total es de 278,4 metros, 4 metros cuadrados, perdón, que es toda esta superficie que está acá. O sea, la superficie de cada uno de los pisos por 3 pisos, ¿bien? La superficie del nivel 1 más la del nivel 2 más la de la azotea. Todo eso hace una superficie total de 278,4 metros cuadrados. La superficie de cada uno de los niveles es de 92,8 metros cuadrados. Cada tabique tiene 20 centímetros de espesor. En la dirección X tenemos el tabique A y el tabique B, que ambos son iguales, son de 8 metros de longitud y 20 centímetros de espesor. Y en la dirección Y tenemos el tabique 1 y el tabique 4, que son exactamente iguales, también de 20 centímetros de espesor por 6 metros de largo, y los tabiques T2 y T3, que tienen 0,20 metros de espesor por 3 metros de largo. Y entonces, la altura de los niveles, hasta el nivel 1 es de 3 metros, desde el nivel basal la altura del nivel 2 es de 6 metros y la del nivel 3 es de 9 metros. Es decir, que la luz libre de cada uno de los pisos, la luz es de 3 metros. ¿Qué es lo que vamos a determinar primero? Vamos a determinar el esfuerzo de corte en la base, es decir, vamos a determinar este valor. ¿Por qué? Porque este valor es la sumatoria de las fuerzas sísmicas que están actuando en cada uno de los niveles. Entonces, determinando este valor y sabiendo qué porcentaje le corresponde a cada uno de los pisos, vamos a poder determinar la fuerza sísmica de cada uno de los niveles. ¿Cómo lo determinamos? De la misma manera que calculamos la fuerza sísmica para el edificio de un nivel, que es el coeficiente sísmico por el peso total del edificio. En este caso, el peso ya no corresponde al peso de una planta, sino a la sumatoria de los pesos de todas las plantas. El procedimiento es exactamente igual. Este coeficiente sísmico, ¿a qué es igual? A la pseudoaceleración elástica horizontal por un factor de destino dividido en un factor de reducción. La pseudoaceleración elástica horizontal la podemos obtener de cualquiera de las dos formas que vimos, o a través del diagrama del espectro elástico de pseudoaceleraciones, que recordemos que tenemos que elegir el que corresponde a la zona sísmica en la cual estamos trabajando, y vamos a tomar el color de cada uno de estos gráficos según el tipo de suelo que tenga el edificio que se está analizando. Y también, como en estos casos también de edificios en altura, también nos va a dar dentro de la parte recta del diagrama acá del esquema, es decir, que vamos a tener valores de T, de periodo de vibración, menor a T1, que era el de inicio del plafón. Entonces, esta parte corresponde a una recta. O sea, acá está la ecuación que corresponde a esa recta, que para el caso del suelo tipo 2, que es el que está con rojo, es 0,35 más 2,33 por T, es decir, por el periodo de vibración que hayamos encontrado. Si lo hacemos a través de del gráfico, como lo tenemos acá,
Bueno, el reglamento CIRSOC también da una tabla donde especifica los valores más importantes del gráfico, es decir, por ejemplo, zona sísmica 4, para un suelo tipo 2, que es este suelo que estamos trabajando con color rojo, bien, dice que AS, que es donde comienza la recta, es 0,35, es este valor. El valor de B, que es el valor del plafón, de la ordenada del plafón, es 1,05. T1, que es el de inicio de plafón, es 0,30 y T2, que es fin de plafón, 0,60. Entonces, estos mismos datos que se obtienen acá son los que nos permiten leerlos en el gráfico del espectro de pseudoaceleración. ¿Qué hacemos? Tenemos que calcular primero el periodo de vibración, que es el valor que va en las abscisas. Se calcula exactamente igual, solamente que ahora debemos tener en cuenta que la altura es mayor, obviamente, la altura total del edificio, porque tenemos más niveles. Entonces, la altura dividido en 100 por la raíz cuadrada de 30 en la longitud, más 2 sobre 1 más 30D. D era la densidad de muros o tabiques, como en este caso. Y en este ejemplo tenemos tanto tabiques para la dirección X como para la dirección Y. Entonces, en ambas direcciones deberemos calcular la superficie de muros, dividirla en la superficie total de la planta y tenemos el valor de densidad en X y en Y que nos da respectivamente 0,034 y 0,039. Entonces, reemplazamos en la fórmula, en la ecuación de periodo, reemplazamos la longitud en X por 8, que es esta longitud, y la longitud en Y por 11,6, que es esta distancia, y reemplazamos los valores de densidad en cada uno de los casos por el valor correspondiente y da que el periodo de vibración en X es 0,19 y el periodo de vibración en Y es 0,17. Es un edificio muy regular, muy simétrico, por lo cual también estos valores nos dan bastante aproximados y no dan valores demasiado altos. Entonces, venimos acá con ese valor de T, buscamos en el eje de las abscisas, ubicamos 0,17 y 0,19, levantamos hasta interceptar al tipo de suelo, en este caso un suelo tipo 2, y leemos en el eje de las ordenadas donde tenemos el valor de la pseudoaceleración. Ese es el procedimiento para seguir en el caso de que estemos encontrando la pseudoaceleración elástica a través del espectro de pseudoaceleraciones. Si lo hacemos a través de la ecuación de la recta, reemplazamos el valor de t por los valores de t que acabamos de obtener y nos da pseudoaceleración en x 0,79, que es el valor que teníamos acá, y la pseudoaceleración en y 0,75, que es el valor que tenemos acá. Es decir, coinciden, deberían coincidir. Lo que pasa es que muchas veces por problema de copia o por no ser tan preciso, por ahí da alguna pequeña diferencia. Este valor es más preciso de obtener que el caso del espectro. En ambos casos vemos que los valores de t que nos han dado son menores que t1, por lo tanto esta ecuación es válida de emplear. Luego vamos al factor de riesgo o factor de destino, es decir, el valor que corresponde al segundo término del coeficiente, coeficiente sísmico. Ese factor de riesgo o destino depende del uso del edificio. En este caso estamos hablando de un edificio de vivienda, por lo tanto ese factor de destino equivale al valor de 1, cualquiera sea la dirección de análisis, sea X o sea dirección en Y. Y por último nos está faltando este valor que es el coeficiente o factor de reducción, ese factor de reducción que se encuentra directamente relacionado con el valor de periodo que acabamos de encontrar. En ese caso tenemos que ver si el periodo es menor que T1, es decir, se encuentra en la fase donde está la línea recta, o si es mayor que T1, es decir, o se encuentra en la parte de plafón o se encuentra en la parte curva. En este caso vimos que el valor que obteníamos era menor que T1, por lo tanto, ¿por qué? Porque nos dio 0,17 y 0,19 y el valor de T1 es 0,30, por lo tanto, tanto para X como para Y nos dio menor que T1 y la ecuación que vamos a usar para encontrar el factor de reducción es esta que está acá, 1 más mi menos 1 por T dividido en T1.
Si el valor de T que obtuvimos recientemente nos hubiese dado en la parte recta del plafón o en la parte curva, es decir, mayor que T1, directamente tendríamos que haber empleado esta ecuación donde el factor de reducción es igual a un valor mi, que ya vemos de qué se trata. Entonces, como nos ha dado a nosotros menor que T1, empleamos esta ecuación. Vamos a ver, acá también influye ese valor mi, que se refiere a la ductilidad global de la estructura. Y ese valor de ductilidad depende del tipo estructural. Bueno, esa es la ecuación que vamos a usar. Y ese valor de mi, ductilidad global de la estructura, lo vamos a obtener de esta tabla. En este caso, para las dos direcciones, tenemos el mismo sistema estructural, son tabiques sismorresistentes de hormigón armado, entonces ese valor de mi vale 3,5. Si lo reemplazamos en la ecuación que teníamos anterior, reemplazamos cada uno de los valores de t que teníamos anteriormente y da el coeficiente o factor de reducción 2,58 para x y 2,42 para y. Entonces ya tenemos todos los datos que nos hacen falta para encontrar el coeficiente sísmico. El valor de la pseudoaceleración elástica horizontal, que dio 0,79 y 0,75 para X e Y respectivamente. El factor de riesgo, que da 1, ya sea X o sea Y. Y el factor de reducción por disipación de energía, que da 2,58 y 2,42 para cada una de las direcciones. Reemplazando en esa ecuación, obtenemos que Cx es 0,31 y CY 0,31. Nuevamente los valores de coeficiente nos coinciden para las dos direcciones, X e Y. Vamos ahora entonces a encontrar el valor de la carga gravitatoria total WT. Ese valor de carga gravitatoria total es la sumatoria de las cargas gravitatorias de cada uno de los niveles. Recordemos que ese término está formado por una primera parte, que es el valor de la carga permanente, y una segunda parte, que es el valor que se refiere a la sobrecarga. Con respecto a la carga permanente, o bien tenemos en cuenta el peso de todos los elementos que se encuentran dentro del área de incidencia de cada uno de los niveles, o bien, ya que el reglamento lo permite, calculamos 1 tonelada por metro cuadrado y como el valor es un valor unitario por metro cuadrado, lo multiplicamos por la superficie. La superficie total del edificio es 92,8 metros cuadrados, lo multiplicamos por 1 y nos da el valor de G, 92,8 toneladas. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, esa es el área de incidencia, entonces ahí debemos considerar todos los pesos de todos los elementos estructurales y no estructurales que se encontrarían dentro de ese sector. Si no, una fórmula más simplificada o un coeficiente más determinado, digamos así, que se puede emplear es el de 1 tonelada por metro cuadrado, pero bien, debemos ser conscientes que ese valor es bastante alto, mucho más alto que si nos pusiésemos a sumar el peso de todos los elementos que se encuentran dentro de cada una de las áreas de incidencia de cada uno de los niveles. Recordemos también que dentro del nivel 3 se consideran también todos los elementos emergentes del edificio, siempre y cuando el peso de todos esos elementos emergentes no superen el 25% del peso de ese nivel. Entonces, si no superan el 25, lo consideramos dentro del nivel 3, si no, habrá que considerarlos aparte. Ya con esto, bueno, nos estaría faltando la sobrecarga, que es esta segunda parte de la ecuación del W. Las sobrecargas son las obtenemos del reglamento CIRSOC 101, que fue lo que vimos en el primer trabajo práctico 1, que es el que se refiere a cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de los edificios. Recordemos también que el CIRSOC, toda la serie 100 se refiere a cargas, se refiere a las acciones sobre construcciones. La CIRSOC 101 se refiere a las cargas accidentales de los edificios, que es cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras. El CIRSOC 102 se refiere a acción del viento
El CIRSOC 103, y que incluye 3 tomos, se refiere al sismo, es decir, la norma argentina para las construcciones sismorresistentes, y el CIRSOC 104 trata de la acción del nieve y del hielo sobre las construcciones, es decir, toda la serie 100 se refiere a los pesos o acciones sobre el edificio. Estamos viendo, en este caso en particular, la 103, que es para sismo, pero bueno, para poder determinar el peso del edificio ocupamos la 101, que se refiere a las cargas y sobrecargas gravitatorias. Entonces, en el caso de el reglamento CIRSOC 101 establece para viviendas 2 kilonewton por metro cuadrado. Recordemos que el kilonewton son 100 kilogramos fuerza, entonces para viviendas la sobrecarga es de 200 kilos por metro cuadrado, es decir, 0,2 toneladas por metro cuadrado. Como también lo da al valor unitario por metro cuadrado, deberemos multiplicarlo por la superficie y da 18,56 toneladas. En el último piso que tenemos azotea inaccesible en el nivel 3, ese valor de sobrecarga es de 0,10 toneladas por metro cuadrado, que si lo multiplicamos por la superficie en planta, da 9,28. Bien, entonces esto que hemos visto acá es lo que se refiere al valor de L, al valor de la sobrecarga. Pero ¿qué pasa? Está afectado por este término que está acá, que es la letra griega eta, que se denomina, que se refiere a la probabilidad de la presencia de la totalidad de la sobrecarga de servicio. Se lo denomina también como factor de simultaneidad. Es decir, hay casos en los cuales la sobrecarga va a estar permanentemente en acción, como puede ser, por ejemplo, un depósito de líquido, tanque, silo de almacenamientos de granos. En ese caso, la sobrecarga está permanentemente la totalidad actuando. Entonces, en ese caso, el valor de eta vale 1. También se considera la totalidad de la sobrecarga en el caso de voladizos, balcones, etc. Entonces, en esos casos sí se considera toda la sobrecarga que vale un determinado valor en función del uso del edificio. El resto de los casos, ese valor de eta hace disminuir esa sobrecarga, es decir, tiene valores por debajo de 1 que por ejemplo, para depósito de mercadería, edificio de cochera es 0,75, en otros lugares donde se considera sobrecarga de nieve y hielo es de 0,50, etc. Nosotros estamos viendo un edificio de habitación, por lo tanto ese valor de eta es 0,25. ¿Cómo hacemos entonces? Hacemos una tablita donde tenemos el peso de la carga permanente, valor de G, para cada uno de los niveles, el valor de eta, que en el último piso vale 0, una azotea inaccesible, salvo que sea para casos de mantenimiento, como es lo que dice acá, azoteas, techos y cubiertas inaccesibles, salvo con fines de mantenimiento. En ese caso, el valor de eta vale 0, que es lo que nos está pasando a nosotros en el nivel 3. En el resto de los niveles vamos a considerar 0,25. Entonces, en el nivel 3, 0, en los otros dos niveles, 0,25. El valor de la sobrecarga L dio en el nivel 3, en la azotea 9,28 y 18,56 para los otros dos niveles. Entonces, para hacer esta columna, que es eta por L, multiplicamos este valor por el de esta columna y vamos volcando los valores acá. Luego, para obtener el valor del peso, sumamos la carga permanente más el valor de eta por L y obtenemos el valor del peso de cada uno de los niveles. Y nos da 92,8 en el nivel 3 y 97,44 en el nivel 2 y nivel 1, haciendo un peso total del edificio de 287,68 toneladas.